Buenos días, vamos a realizar el ejercicio que quedó de tarea. Es el 1153 de Cengel, Mecánica de Fluidos, primera edición. El peso de una delgada placa plana de 50 por 50 centímetros de dimensiones se equilibra con un contrapeso que tiene una masa de 2 kilogramos, como se muestra en la figura. Ahora se enciende un ventilador y aire a una atmósfera de 25 grados Celsius fluye hacia abajo sobre ambas superficies de la placa con una velocidad de flujo libre de 10 metros por segundo. Determine la masa del contrapeso que se necesita agregar con la finalidad de equilibrar la placa en este caso. Ok, entonces al inicio este contrapeso que está acá, este, estaba en equilibrio con la placa que pesa, que es de masa de 2 kilogramos. Y entonces cuando se enciende el ventilador, pues lógicamente le agrega una fuerza de arrastre, que eso hace que se desequilibre, por así decirlo. Y y entonces lo que hay que determinar es qué masa adicional hay que agregarle a esta. Recordemos que antes era de 2 kilogramos, entonces qué masa adicional hay que agregarle para que el sistema vuelva a estar en equilibrio. Bien, entonces, como bien saben, tenemos tres casos según la teoría. Cuando el flujo cuando el flujo es laminar, el flujo es turbulento o una combinación de un flujo laminar y turbulento, pues hay que determinar el número de Reynolds según sea el caso y ver en qué flujo estamos. Entonces, lo primero que hay que hacer pues, es determinar el coeficiente de fricción. Para determinar el coeficiente de fricción necesitamos nosotros primero encontrar la densidad y pues, la viscosidad dinámica. Bien, entonces en las tablas vemos acá propiedades del aire a una atmósfera de presión. Vamos acá donde dice 25 grados Celsius y aquí está. Encontramos la viscosidad dinámica en kilogramo por metro sobre segundo a 25 grados Celsius. Nos dice que es 1.849 por 10 a la menos 5. Bien, entonces vamos a colocar como datos acá. Es igual a 1.849 por 10 a la menos 5. Y eso es un kilogramo sobre metro por segundo. Ahí está. Esta es la viscosidad dinámica. Esta pues prácticamente es en tablas. Ahora, para determinar la densidad, podemos ocupar la ecuación de gasidad, que es presión por volumen específico es igual a R del aire, constante del aire, por la temperatura. Entonces, el volumen específico va a ser igual a R por T entre la presión. Recuerden que todo tiene que estar en la temperatura, tiene que estar en una temperatura absoluta. Bien, entonces empezamos a calcular el volumen específico. Bien, la R del aire es 0.2870 kilojoules por cada kilogramo. No voy a poner unidades. Todo está en unidades consistentes y no lo voy a colocar. Ya sabemos que va a quedar en metro cúbico por cada kilogramo. La temperatura está a 25 grados más 273 para que quede en grados Kelvin. Y la presión a una atmósfera es 101.33 kilopascales. Claramente son unidades consistentes y esto nos va a dar como resultado, nos da 0.844 metros cúbicos por cada kilogramo. Bien, ahora sabemos que la densidad es igual a 1 entre el volumen específico. Entonces la densidad va a ser igual a 1 entre 0.844 y esto es igual a 1.1847 kilogramos por metro cúbico. Bien,
Ya tenemos la densidad. Ahora, ¿qué debemos de calcular? Debemos de calcular ahora el número de Reynolds. El número de Reynolds es densidad por la velocidad por la longitud entre la viscosidad dinámica. Lo voy a anotar, densidad por la velocidad por la longitud entre la viscosidad dinámica. Entonces, densidad 1.1847 multiplica a la velocidad, que son 10 metros por segundo, por la longitud. Aquí es un dato muy importante que quiero recalcar. La longitud, ¿qué longitud se toma? La longitud paralela al flujo, en este caso son estos, esta de acá, esta longitud de acá de 0.5. En este caso pues, es un cuadrado, pero lo que se debe de tomar es la longitud que es paralela al flujo. En este caso la longitud paralela al flujo es esta de 0.5. Entonces, por 0.5 entre 0.5 entre 1.849 por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 5, ¿sí? Y esto a que es igual, nos da 3.20 por 10 a la 5. Bien, entonces, vamos a ver, este número de acá, el número de Reynolds, es menor al número de Reynolds crítico, que es 5 por 10 a la 5. Entonces, prácticamente estamos hablando que es un flujo laminar. Esto que tenemos acá es un flujo laminar. Entonces utilizaremos esta ecuación. Posteriormente ya haremos otros ejercicios y ya entraremos a la parte de turbulento, solo turbulento o la combinación de laminar y turbulento. Ya les explicaré más a detalle qué se refiere a esto. Aunque en la teoría que les pasé, pues ahí viene bien explicado. Entonces, es un flujo laminar. Debemos de encontrar ahora el coeficiente de arrastre. El coeficiente de arrastre que es con esta ecuación, 1.33 entre el número de Reynolds a la 1 medio. Entonces vamos a encontrarla. Voy a hacer un poco más grande acá. Entonces el número de Reynolds es igual a 1.33 entre el número de Reynolds a la 1 medio. Esto es igual a 1.33 entre el número de Reynolds 3.20 por 10 a la 5. Esto a la 1 medio. ¿Y esto qué nos da? Nos da 0.002351. Voy a mover esto para acá. Ahí está. Perdón, aquí no es número de Reynolds, me confundí, es coeficiente de arrastre. Perdón. Coeficiente de arrastre es 1.33 sobre el número de Reynolds a la 1 medio. Y esto es lo que nos da el coeficiente de arrastre. Bien, ahora sabemos que acá, la fuerza de arrastre que es igual al coeficiente de arrastre por la densidad por el área por la velocidad al cuadrado entre 2. Ahí lo tienen. Ahí está. Voy a mover un poco estas ecuaciones de acá. Ahí está. Entonces, coeficiente de arrastre ya lo tenemos, densidad ya lo tenemos, el área ya lo tenemos también, velocidad al cuadrado. Prácticamente es encontrar la fuerza de arrastre. Fuerza de arrastre es igual a 0.002351 de 51 que va a multiplicar a la densidad que es 1.1847, 1.1847, no voy a colocar unidades porque sabemos que son consistentes, por el área que es 0.5 por 0.5, pero como es
dos veces, o sea, en el enunciado dice que es en ambas caras del flujo, entonces aquí hay que multiplicar por 2, por 2, por la velocidad, que es 10 al cuadrado, todo esto entre 2. Entonces la fuerza de arrastre es igual a 0.0696 newtons. Esta es la fuerza de arrastre. Bien, ahora ¿qué nos queda? Voy a regresar un poco a la imagen de acá. Bien, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Aquí prácticamente si nosotros hiciéramos un diagrama de cuerpo libre, tenemos acá esta fuerza de arrastre y también tenemos el peso de la placa. Fuerza de arrastre y el peso de esa placa. Entonces, para hacer el equilibrio, pues prácticamente tenemos que realizar una suma de momentos, igualarla a cero, suponiendo que son distancias iguales, y con respecto a este otro peso que está acá, que es el peso del contrapeso, vaya, entonces hacemos una distancia D, hacemos suma de momentos con respecto a este pivote, que es el peso por de la distancia D positivo menos la fuerza de arrastre por la distancia D menos este peso de la placa por la distancia D es igual a 0. Si dividimos todo entre la distancia D, prácticamente ya podemos despejar, estamos tomando simetría, entonces podemos despejar el peso. Entonces, despejando el peso, nos queda que el peso va a ser igual a la fuerza de arrastre más el peso de la placa. Entonces, pero el peso es masa por gravedad, entonces podemos dividir la masa, podemos dividir todo esto entre la gravedad para despejar el peso, para despejar la masa, perdón. Entonces tenemos que la fuerza de arrastre más el peso de la placa, todo esto entre la gravedad, todo esto entre la gravedad y vamos a ver qué nos queda. Va a quedar que es 0.069, voy a ponerlo en paréntesis, 0.0696 más el peso de la placa, que es la masa por gravedad, 2 por 9.81. Todo esto entre 9.81 y nos queda 2.007 kilogramos. Bien, ahora pero nos piden encontrar lo que hay que agregarle. Entonces recuerden que la masa ya tenía, ya el contrapeso tenía una masa de 2 kilogramos. Entonces esta es la masa que se requiere. Entonces falta nada más restar 2.07 kilogramos menos el peso anterior, menos la masa anterior que era 2 kilogramos y vamos a obtener la diferencia, lo que habría que agregarle. Vamos a ver si hay uno como delta por acá. Lo que hay que agregarle sería 2.007 kilogramos menos los 2 kilogramos y da un total de 0.007 kilogramos. Ahí lo tienen, que prácticamente serían 7 gramos. 7 gramos es lo que hay que agregarle al contrapeso para regresar al equilibrio debido al ventilador que se encendió y esto provocó una fuerza de arrastre sobre la placa. Entonces el resultado es esto, chavos, 7 gramos.